Y sabe que, hermano, la vida eterna viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces el enemigo va a estar atacando la fe de la iglesia. Su propósito es que nosotros dejemos de creer en nuestro Salvador. Que nosotros ya no creamos que Él es poderoso. Que nosotros ya no creamos en lo que dice la palabra del Señor, en cada una de sus promesas, en todo lo que está escrito dentro de la Biblia. Eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros, hermano amado, dejemos de creer en el Señor. Entonces hay batallas espirituales. Y esas batallas espirituales entonces estarán tratando, hermano, de destruir tu fe. Las batallas espirituales, hermano amado, lo que van a buscar es que dejes de creer en Jesucristo, que dejes de creer en su palabra. ¿Por qué? Porque no quieren que alcances, hermano, la salvación y la vida eterna que el Señor te ha ofrecido. Entonces, esa palabra fe es la palabra griega pistis, que es la 4102 de la concordancia Strong, que significa veracidad de Dios. Específicamente es la confianza en Cristo para salvación. Es el sistema de verdad del evangelio en nosotros, una manifestación del evangelio dentro de nosotros que va a actuar con el poder del Señor. El propósito entonces de las batallas espirituales es, hermano amado, que el enemigo lo que quiere hacer es poner en duda el poder de Cristo y el poder de su palabra. Ese propósito es, hermano, para que nosotros dejemos de creer en Él. Pero también dice la Biblia, volvemos a Hebreos capítulo 11, verso número 1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Oiga esto. La fe es la certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza es la palabra griega 5287 de la concordancia Strong, que es hypostasis. Hypostasis significa sentarse bajo. Significa concretamente una esencia, hermano amado. Significa la sustancia. Esto, hermano amado, nos hace ver que la fe viene a ser la esencia de Cristo que ha sido puesta en nosotros en el momento que nosotros estamos creyendo en el Señor. ¿Sabe lo que el enemigo va a querer quitarte? La esencia de Cristo que fue puesta dentro de tu vida. La fe es la certeza, que quiere decir la esencia. La fe es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido puesta, hermano, en nosotros para sujetarnos a su palabra y para ser fieles al Señor. ¿Cuál es el propósito del enemigo? El de debilitar tu fe y quitarte tu fe. ¿Sabe lo que el enemigo quiere hacer? Que nosotros dejemos de sujetarnos a la palabra. Cuando Él te roba la esencia, que es la fe, esa esencia de Cristo, hermano, es cuando empiezas a dejar de obedecer a la palabra del Señor. Pero también, hermano amado, dejas de serle fiel al Señor, porque la fe, que es la esencia, nos va a ayudar a nosotros, hermano, a sujetarnos. Por eso esta palabra certeza, que nos está traduciendo el griego, hermano, hypostasis, significa sentarse bajo soporte. Es decir, de alguien que nos ha dado, hermano, una palabra, una orden. Y cuando nosotros dejamos entonces, hermano, de obedecer a la palabra, es porque el enemigo, hermano, te está quitando la fe que tú tenías en el Señor. Te está robando la esencia de Cristo que estaba dentro de ti, hermano.
Por eso usted tiene que creer, hermano, porque la fe es la esencia del Señor en nosotros. Y si, hermano, tenemos esa esencia del Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a sujetar a la palabra y vamos a serle fieles al Señor. Alguien que, hermano, le han robado la fe es infiel a Cristo y no obedece a la palabra. Esa es la obra del enemigo. Cuando nosotros tenemos batallas espirituales, en las batallas espirituales el propósito del enemigo es robarte la esencia, hermano, que está dentro de tu vida, la cual fue puesta, hermano, en el momento que creíste en Jesucristo. La esencia de Cristo, para que nosotros no nos sujetemos a la palabra y no seamos fieles al Señor. Cuando el enemigo ataca nuestra fe, su propósito entonces es que nosotros perdamos la estabilidad espiritual. ¿Sabe lo que hace ahí el enemigo? Nos sacude, nos mueve, hermano amado, en lo que nosotros creíamos. Esto que nosotros, hermano, vemos fue lo que sucedió, hermano, sobre Pedro. A Pedro, hermano amado, lo atacaron en su fe. El enemigo le pegó una zarandeada, hermano amado. Y esas son las batallas espirituales. Mire, vamos a ver este pasaje. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31, dice la palabra de nuestro Dios. Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe, dice la Biblia, no falte. Miren lo que el enemigo va a hacer, hermano amado. Cuando él de momento ataca nuestra fe, hermano amado, nos sacude. Quita la estabilidad que nosotros teníamos. La fidelidad viene a ser una estabilidad del Señor. El obedecer a la palabra es una estabilidad que tenemos en nuestra vida espiritual. Pero cuando el enemigo ataca, hermano, te mueve, te sacude. Quita tu estabilidad para que, hermano, dentro de tu vida niegues al Señor. Dice la palabra, dice el Señor en el verso 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dice la palabra, hermano amado, que de momento Pedro estaba diciendo: Señor, yo no me voy a mover en mi fe, yo voy a estar creyendo, voy a ser fiel. Si es necesario dar la vida, también la voy a dar por ti. Pero el Señor, hermano amado, ya le había dicho que Satanás había pedido zarandear a Pedro. Y Pedro dijo: no, nadie me va a mover. Pero el Señor fue el que pidió, dice la palabra, Él rogó por Pedro para que su fe no faltara, es decir, para que volviera esa fe. Por eso le dijo el Señor: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir que de momento cayó en su fe, porque negó al Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 66, está, hermano, la negación de Pedro. Y dice la Biblia, Marcos 14, verso 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Dice la Biblia, mas él negó diciendo: no le conozco. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostatar de su fe. Cuando alguien ha apostatado de su fe, hermano amado, es porque se la robaron o se debilitó. En las batallas espirituales es lo que hace el enemigo,
que nosotros, hermano, apostatemos de lo que hemos creído, que nosotros neguemos al Señor. Pedro iba siguiendo al Señor. ¿A dónde lo tenían? Allá arrestado, allá lo seguía, estaba escondido, estaba viendo, hermano. Pero dice la Biblia que, hermano, una criada del sumo sacerdote lo vio, que allá estaba calentándose Pedro, mirando, hermano, de lejos, que era lo que le estaban haciendo al Señor. Pero le dijeron: estabas tú con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y dice la Biblia, y cantó el gallo. Le había negado una vez. Pero dice la Biblia en el verso 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó, dice la Biblia, otra vez. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Oiga esto, hermano. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice la palabra, lloraba. Pedro lloraba, hermano amado. ¿Por qué? Porque en la lucha espiritual, hermano, le robaron su fe. Y él negó al Señor. Pero el Señor ya había pedido por él, dice la palabra, para que la fe volviera a él y se levantara y confirmara la fe, dice la Biblia, con sus hermanos, es decir, con los otros discípulos del Señor. Las batallas espirituales lo que quieren hacer es de que nosotros neguemos, hermano, nuestra fe, que nosotros apostatemos en lo que hemos creído. Lo primero, entonces, el enemigo quiere que nosotros no reconozcamos a Cristo. Nos pone duda en nuestro corazón de quién es Cristo, y, hermano, del poder de su palabra. Cuando estamos en batallas es cuando, hermano, viene la duda, hermano amado. Y el enemigo lo que va a tratar entonces es, hermano amado, de que nosotros apostatemos de lo que hemos creído, que neguemos al Señor. Pero dice la Biblia, sigue diciendo ahí mismo en Hebreos capítulo 11, dice la palabra, verso número 1, que la fe es la certeza de lo que se espera. Y dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción es la palabra griega 1650, la concordancia Strong, que es elenjos. Y elenjos significa redarguir, significa certeza y convicción. Pero viene de otra palabra griega, que es la 1651, que es elenjo, que significa amonestar, convencer, redarguir y reprender. Y, hermano amado, esto nos hace ver que, hermano, es la obra y la manifestación del Espíritu Santo quien está en nosotros, amonestándonos, convenciéndonos, redarguyendo y reprendiendo. ¿Qué es la fe entonces? Mire, hermano amado, es muy importante que usted entienda todo esto, que es la fe, porque la fe nos está mostrando la palabra de nuestro Dios, que es, hermano, la veracidad de Dios. Nos está mostrando que es específicamente la confianza de nuestro Salvador Jesucristo. Nos está mostrando que es el sistema de verdad del Evangelio manifestado en nosotros.
La fe, hermano, es la sustancia de nuestro Señor Jesús en nosotros. Pero ahora nos está diciendo que la fe viene a ser la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. El que tiene fe tiene al Espíritu Santo, hermano. El que no tiene fe no tiene al Espíritu Santo. Mire, hermano, qué tremendo. Por eso cuando nosotros, hermano, hablamos de la fe, que la fe nos da la salvación, la fe encierra muchas cosas. Porque la fe no es solamente decir, yo creo. No, hermano amado. Viene a ser la esencia de Cristo y viene a ser la manifestación del Espíritu Santo obrando dentro de nuestra vida. Esto, hermano amado, es tremendo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer entonces? Cuando él quiere robar nuestra fe, el enemigo tratará, hermano amado, de apartar al Espíritu Santo de tu vida. Eso es lo que va a querer el enemigo. Apartar al Espíritu Santo, hermano amado, de nosotros, dentro de nosotros. Si él destruye tu fe, hermano, aparta al Espíritu Santo de nosotros. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, nos va a pasar lo que le pasó a Saúl. ¿Qué fue lo que le sucedió a Saúl, hermano amado? Dice primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice la Biblia: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Me llamó mucho la atención ayer que Brian estuvo enseñando la palabra, en la expresión de este verso. Porque él dijo que cuando, hermano amado, el Espíritu Santo se apartó de Saúl, viene, hermano, a inhabilitar a Saúl para una batalla. Y esto, hermano amado, es lo que la Biblia nos hace ver cuando perdemos la fe. Cuando nosotros, hermano amado, perdemos nuestra fe, ¿saben lo que hace el enemigo? Inhabilita a aquellos, hermano, que de un momento tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aparta de ellos, entonces quedan inhabilitados. La palabra inhabilitar, estaba buscando en el diccionario académico, significa imposibilitar a una persona para hacer determinada acción. Significa incapacitar legalmente a una persona para ejercer un cargo o derecho. Entonces, hermano, esto quiere decir que pierdes toda autoridad. Si el Espíritu Santo había estado en ti manifestado, y el enemigo, hermano, entró a destruir tu fe e hizo, hermano, que el Espíritu Santo se apartara por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a la palabra, por apostatar de nuestra fe, entonces quedamos inhabilitados. Es decir, ya no tenemos, hermano, autoridad de parte de Dios. Se nos quitó el derecho. Muchas veces hemos oído que los dones son irrevocables. Te dan un ministerio, pero ya no hay un respaldo de Dios. Ya no hay, hermano, un respaldo de Dios. Ya no tienes la autoridad que Dios te había delegado. Por eso Saúl, hermano, cuando él se ve que ya no tiene el Espíritu Santo, él no puede hacer nada contra ese espíritu. Él no puede pelear contra ese espíritu. Quedó inhabilitado. Perdió un derecho que había recibido, hermano, por la fe. Pero en su desobediencia a la bendita palabra, a él le quitaron ese derecho. Y él ya no podía, hermano, pelear. Miren lo que sucede cuando, hermano, estamos en esas batallas. En Hechos capítulo 19 nos habla de algunos judíos que de momento intentaban, dice la palabra,
invocar el nombre de nuestro Señor Jesús para reprender espíritus malos. Hechos capítulo 19, verso número 13. Dice la palabra: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Vea lo que dijo el espíritu. Ustedes, ¿quiénes son para reprenderme? Ustedes, ¿quiénes son para echarme fuera? A Jesús yo lo conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Les dijo el espíritu. Y dice la Biblia: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, si nosotros perdemos nuestra fe en Jesús y el Espíritu Santo no está manifestado en nosotros, quedamos inhabilitados. Es decir, no tenemos, hermano, legalmente un derecho para poder ejercer el cargo que Dios, hermano, nos ha encomendado. Entonces no se puede hacer nada. No se puede pelear contra espíritus si el Espíritu Santo ya no está contigo. Si el Espíritu Santo se apartó, si el Espíritu Santo se alejó, entonces no podríamos nosotros, hermano, vencer al enemigo. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe. Porque, hermano amado, aparte de que es la esencia de Cristo, es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando a mí me estaban mostrando esto, hermano amado, yo estaba gozoso y ahí estaba apuntando, hermano amado, porque sabía que el Señor, hermano amado, me estaba hablando y me estaba dando palabra para su iglesia. Cuando hay batallas espirituales, el enemigo tratará entonces de apartar al Espíritu Santo. Lo primero decíamos que va a tratar, hermano amado, de movernos, de quitar esa estabilidad, de que no creamos nosotros, hermano amado, en nuestro Salvador, que dejemos de creer en la veracidad de Dios, en la palabra, que la palabra ya no tenga manifestación en nuestra vida. Eso es lo que hace el enemigo. Quiere quitarnos entonces la esencia del Señor, lo que nos hace sujetarnos a Él, lo que nos hace obedecer su palabra, lo que nos hace ser fieles a Dios. El enemigo tratará de que el Espíritu Santo se aparte de ti, porque si logra que el Espíritu Santo se aparte, hermano, quedas inhabilitado. No hay autoridad en tu vida delegada por el Señor, se perdió. Por eso Saúl, hermano amado, cuando el Espíritu Santo se apartó de él, aquel espíritu inmundo lo estaba atormentando, dice la Biblia. Aquel espíritu inmundo, hermano, lo molestaba y él no podía luchar, él no sabía, hermano amado, qué hacer. Hasta que vino David, quien tenía al Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, hermano amado, echaba fuera aquel espíritu inmundo. Vayamos a Hebreos 11, verso 2, porque hay mucho que enseñar de la fe. Esto que, hermano amado, nos está mostrando, yo no lo había visto de esta manera. Había enseñado muchas veces de la fe, había enseñado de Hebreos 11 y no había entendido, hermano amado, lo que el Señor está mostrando. Dice la palabra, verso número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando la Biblia está hablando, hermano, y diciendo por ella, se está refiriendo a la fe, porque está hablando de la fe. Entonces lo que dice la Biblia,
que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son esos antiguos? La palabra antiguos es la palabra griega 42-45 de la concordancia Strong, que es presbúteros. Y presbúteros significa, hermano, en forma figurada, miembro del concilio celestial. Oiga esto. Los antiguos se refiere a los miembros del concilio celestial. Significa presbítero cristiano. Lo que el enemigo quiere hacer entonces es, hermano amado, que nosotros perdamos nuestra identidad. Cuando él les roba la fe o destruye la fe, hermano, quiere que perdamos nuestra identidad. Dice la escritura que los antiguos, los presbíteros, el concilio celestial alcanzaron buen testimonio por la fe. La fe es la que va a dar, hermano, la identidad por medio del testimonio. Pero cuando el enemigo quita la fe, entonces, hermano amado, empieza a manifestar, hermano amado, una vida donde ya Cristo ya no está en nosotros, donde el Espíritu Santo ya no está en nosotros. Me hizo falta un verso que yo, hermano, le tuve que haber dado para que usted entendiera que el Espíritu Santo, cuando llega a nosotros por medio de la fe, hermano amado, o para que usted vea que el Espíritu Santo es el que nos amonesta, el que, hermano amado, el que convence, el que redarguye y el que reprende. Era el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 7 y verso 8. Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá, que es la palabra griega 1651 de la que nosotros estábamos hablando, que significa amonestar, convencer, redarguir y reprender. Dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá, es decir, amonestará, convencerá, redarguirá y reprenderá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es lo que el enemigo, hermano amado, muchas de las veces quiere quitar al Espíritu Santo para que Él no haga la obra dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos amonesta. El Espíritu Santo es el que va aumentando la fe, nos redarguye cuando hacemos algo mal y nos reprende también, nos castiga, hermano amado. Por eso el enemigo va a estar atacando, va a estar en esa batalla, va a estar queriendo que nosotros, hermano amado, dejemos de dar ese buen testimonio que teníamos en nuestro Señor Jesús. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Aunque no todos digan amén, por fe usted es parte de la iglesia de Cristo. En esta casa hay muchos siervos de Dios. Hermano, hay hijos de Dios, hay pueblo de Dios. Pero el enemigo lo que quiere entonces en esa batalla es de que usted pierda su identidad. Que nosotros, hermanos, dejemos de dar el buen testimonio de aquellos, hermanos, presbíteros, de aquellos que son miembros del concilio celestial. Porque esta tierra, hermano, en la que habitamos, no es nuestra hermano, nuestra morada. Nosotros sabemos que nuestra morada está allá en los cielos. Esta tierra, hermano, aunque de momento nosotros decimos ser mexicanos, en este caso nosotros que estamos en México, hermano, somos ciudadanos mexicanos, nosotros sabemos que esto es pasajero, porque
La nacionalidad de usted, hermano, es celeste. Entonces nosotros somos, hermano, miembros del concilio celestial. Pero por eso tenemos que dar testimonio, hermano amado. Pero el enemigo lo que quiere es que nosotros no demos testimonio. Quiere destruirnos para que demos mal testimonio, para que perdamos la identidad de hijos, la identidad de siervos, la identidad de cristianos, la identidad de iglesia de Cristo. Cuando allá afuera se escucha un mal testimonio, hermano, dicen, ese no es siervo de Dios, ese no es cristiano, vea su comportamiento. ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo está destruyendo su identidad. Está destruyendo, hermano amado, la identidad que se le había dado, porque está perdiendo su fe por un mal testimonio. Por eso usted tiene que dar un buen testimonio, porque en el momento que está dando mal testimonio, está perdiendo su identidad. La identidad de hijo, la identidad de pueblo de Dios, la identidad de siervos del Señor. Se está perdiendo la identidad. Por el mal testimonio estás perdiendo tu fe. Nosotros tenemos que, hermanos, siempre dar un buen testimonio, porque ahí, hermano amado, podemos nosotros ver que somos ciudadanos, que somos del concilio, hermano, celestial, que somos nosotros parte, hermano, de ese pueblo de Dios. La fe nos va a permitir a nosotros tener, hermano, esa identidad. Si pierdes tu fe, pierdes tu identidad, hermano. Por eso las batallas espirituales, hermano amado, van a atacar nuestra fe. Miren lo que dice Hebreos 11, sigamos por favor, que todavía me falta, hermano amado, una gran parte. Espero terminar. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice la escritura, por la fe entendemos. Entonces, a través de la fe vamos a entender la creación de Dios y el plan divino. Si no tenemos fe, no vamos a poder entender la creación de Dios. Y no vamos a entender mucho menos el plan divino, para qué fuimos creados y para qué fueron creadas todas las cosas. Esa palabra entender, mire amado hermano, es la palabra griega 3539 de la concordancia Strong, que es noieo. Noieo significa entender, comprender, significa, hermano, prestar atención. Pero viene de otra palabra griega, que es la 3563, que es nous. Y nous nos define que es mente, divina o humana, en pensamiento. Significa sentimiento o voluntad. Cuando tenemos estas definiciones, podemos ver que la fe viene a manifestar nuestra voluntad. Entonces, cuando el enemigo trata, hermano amado, de robarte tu fe, de destruir tu fe, de debilitar tu fe, lo que el enemigo quiere capturar es la voluntad del hombre. Porque si él logra capturar nuestra voluntad, él puede hacer lo que él quiera con nosotros. Nuestra vida, hermano amado, estaría sujeta a la obra de maldad, que fue lo que sucedió con el hijo pródigo. Él perdió la voluntad. Por eso andaba, hermano, en prostitución, andaba perdido en el pecado, porque perdió su voluntad. Pero dice que cuando volvió en sí,
cuando entró en sí mismo, fue cuando, hermano, él recuperó esa voluntad por misericordia del Señor. Y él reconoció su pecado. Y él dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Voy a ir a mi Padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, hermano amado, en las batallas espirituales, cuando el enemigo logra, hermano, destruir nuestra fe, él puede capturar nuestra voluntad. Porque en la fe está la manifestación, hermano, de Dios en nuestra voluntad. Usted está en este lugar, hermano amado, alabando a Dios, glorificando a nuestro Dios, porque tiene fe. Y mientras hay fe, hermano, dentro de su voluntad, Dios está manifestándose y Dios es quien lo está trayendo a él. Pero el que pierde la fe se aparta, se aleja de Dios y anda ya en el mundo pensando que está disfrutando de los deleites del mundo, de las vanidades del mundo, hermano amado. Pero lo que está haciendo es, allá está muriendo. Está siendo contaminado por el pecado. Está capturado, no puede salir de ahí. El enemigo lo ha capturado y ha capturado su voluntad. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra fe en el Señor, porque nuestra voluntad estará sujeta a Dios y no estará sujeta al enemigo. Pero si nosotros perdemos la fe, entonces ya no está sujeta a Dios, sino que el enemigo se aprovecha, hermano amado, y ahí es a donde él captura nuestra voluntad. Y muchas de las veces, hermano amado, lleva a pecar los cuerpos, a contaminarlos de tal forma, hermano, que se burla de Dios en muchos de aquellos que eran hijos, en muchos de aquellos que habían creído en el Señor. Sigamos rápidamente, Hebreos 11, verso 4. Dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra ofreció es la palabra griega 4374, prosfero. Y prosfero significa llevar hacia, significa guiar, significa conducir, significa presentar, significa acercar específicamente a Dios. ¿Saben lo que es la fe, hermano amado? La fe nos permite a nosotros, hermanos, ser guiados a Dios. La fe nos permite conducirnos a Dios. La fe nos permite presentarnos delante de Dios. La fe nos permite acercarnos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podríamos ofrecer sacrificios. Es decir, no puedes acercarte a Dios. Si no hay fe, no puedes acercarte al Señor. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que pierdas la fe. ¿Para qué? Para que no te acerques a Dios. Para que, hermano, no seas guiado hacia Dios. Para que no te puedas presentar delante de Dios. Para que tú no ofrezcas, hermano, ese sacrificio que pueda ser agradable delante del Señor. La fe nos va a permitir a nosotros acercarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, el enemigo, cuando destruye nuestra fe, quiere decir, hermano, que nos mantiene perdidos, extraviados
en un mundo sin sentido. ¿De qué serviría cantar si Dios no está ahí? ¿De qué serviría congregarse si Dios no está ahí? De nada, se pierde todo. La fe es la que nos va a permitir a nosotros acercarnos al Señor y que, hermano, todo lo que nosotros hagamos sea agradable delante de Dios. Nos va a llevar hacia Dios, nos va a conducir hacia Dios, nos va a guiar hacia Dios y será agradable todo lo que nosotros hagamos. Todo lo que hagas, todo lo que digas, hermano amado, será agradable delante del Señor. ¿Cuándo hay fe? Cuando la fe está dentro de nosotros. Dice la Biblia, Hebreos 11, verso 5. Rápidamente, hermano amado. Dice la palabra: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y dice la escritura, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la fe, ¿qué es la fe? La fe, dice la palabra, que es, hermano, la que nos va a permitir a nosotros ser transportados, trasladados, arrebatados al reino de Dios. El que no tiene fe no será arrebatado. Esa palabra traspuesto es la palabra griega 3346 de la concordancia Strong, que es metatisedni, que significa transportar, significa trasladar, transponer. Entonces está hablando, hermano amado, de ser arrebatados. Alguien que tiene fe es alguien que será arrebatado. Pero si nosotros perdemos la fe, no vamos a poder ser arrebatados. Lo que el enemigo entonces quiere es que perdamos nosotros la fe, para que nosotros, hermano, no seamos arrebatados. Si nosotros perseveramos en la fe, nosotros seremos arrebatados. Pero no solamente eso, sino dice la Biblia, hermano amado, dice la palabra que Enoc, cuando fue traspuesto, dice la escritura, que él no vio muerte. Para nosotros sabemos que es, hermano amado, el poder vencer a la segunda muerte, que es la condenación eterna, que es el lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Entonces, aquellos que tienen fe son, hermano amado, los que serán arrebatados. Pero, hermano, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La iglesia de Cristo tiene que guardar su fe, tiene que cuidar su fe. Las batallas espirituales que estamos pasando, esas batallas espirituales no tienen que destruir nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar firme, hermano. La fe que nosotros tenemos en Jesús tiene que ser una fe, hermano amado, donde crea que el Cristo glorioso es el Todopoderoso, que la palabra, hermano, es palabra de Dios, esta palabra viva, esta palabra eficaz, esta palabra, hermano amado, que trae cumplimiento. Tenemos la esencia del Cristo glorioso sobre nuestra vida. Y esa esencia del Cristo glorioso es para que nos sujetemos a su palabra, para que nosotros, hermano amado, obedezcamos a su palabra. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos ha capacitado, hermano, para luchar contra esos espíritus inmundos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Mantenga su fe para que el Espíritu Santo, hermano amado, esté con usted y pueda usted, hermano, vencer a esas potestades. Dele fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.
La fe es la que nos ha dado identidad como miembros del concilio celestial. Esta fe es la que, hermano amado, nosotros tenemos, hermano, para poder conocer, para poder entender la creación de Dios y su plan divino. ¿Cómo se va a manifestar? En nuestra voluntad sujeta a nuestro Dios. Esa fe que nos permite a cada uno de nosotros, hermanos, ser conducidos hacia la presencia de Dios. Esa fe nos va a llevar, nos va a guiar, hermano amado, nos va a conducir hacia la presencia de nuestro Dios. Nos va a acercar cada día a la presencia del Señor. Será grato todo lo que nosotros hagamos, pero sobre todo seremos arrebatados. Cree hasta el final, hermano. Persevera hasta el final. ¿Tenemos batallas? Sí, tenemos batallas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, hermano amado, pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo estuvo peleando, dice la Biblia, hermano, esa batalla, pero él guardó la fe hasta el final. Por eso la iglesia de Cristo tiene que guardar su fe. Aún en medio de esas luchas y de esas batallas, nuestra fe tiene que estar firme en el Señor. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta bendita palabra. Que la fe de cada uno de nosotros se vaya fortaleciendo cada día más y más en el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche nos has hablado acerca de la fe. Y nos has enseñado, Señor, cuáles son los significados, Señor, de la fe. Te pedimos, Dios amado, que día a día, Señor, tu esencia, Señor, esté sobre nosotros, Padre bendito, para que nosotros, Señor, estemos siendo fieles a ti, obedientes a tu palabra, sujetos, Señor, a tu palabra. Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar en medio de nosotros, manifestándose, Señor, en nuestra vida. Que tu iglesia, Señor amado, sea una iglesia, Padre, con la presencia del Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos, oh Dios de gloria, que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, mi Dios amado, para que día a día, mi Señor Dios Todopoderoso, nosotros manifestemos, Señor, nuestra identidad. Señor, sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Señor, sabemos que somos miembros, Señor, del concilio celestial. Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, Señor, alcance, Señor, ese buen testimonio, manifestando, Señor, tu presencia, Señor, en sus vidas. Oh Dios Todopoderoso, que, Señor, cada uno de nosotros, Señor, pueda entregar, Señor, su voluntad a ti, mi Dios amado. Que nuestra voluntad esté sujeta, Señor, a tu palabra, a tu reino, mi Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser, Señor, como Abel, que ofreció, Señor, un sacrificio excelente, Señor, delante de ti. Que nosotros, Señor, podamos ofrecer esos sacrificios, Señor, delante de tu presencia, que sean agradables, Señor, delante de ti. Ayúdanos para que la fe que tú has puesto en nosotros nos permita acercarnos a ti. Nos permita, Señor, ir día a día hacia ti. Nos permita, mi Señor amado, conducirnos hacia tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, que esa fe
Señor, día a día nos vaya guiando, Señor, hasta el tiempo, Señor, de tu venida. Porque sabemos, Señor, que pronto tu iglesia será arrebatada. Que podamos mantener la fe para ese gran día del arrebatamiento. Porque nuestra fe, Señor, que tenemos en ti, es una fe, Señor amado, en la cual tú nos has prometido dentro de tu palabra, mi Señor, que la muerte, la segunda muerte, no tiene potestad sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, mi Señor, que ministres la fe sobre esta iglesia que está, Señor, en este lugar escuchando tu palabra, pero también aquellos que están escuchando el mensaje por medio de la transmisión. Mi Señor, envía, Señor, esa fe sobre ellos. Así como los apóstoles pedían y decían: aumentanos la fe, así te pedimos en esta hora, Señor, aumentanos la fe a cada uno de nosotros, tus hijos, tu pueblo, tus siervos, Señor. Que cada día, Señor, nuestra fe vaya aumentando, que cada día se vaya fortaleciendo, que cada día, Señor, podamos vencer, Señor, toda batalla espiritual, Señor. Que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no sea robada, no sea quitada, Señor, de nuestro corazón. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, envíame más fe. Señor, fortalece, Señor, mi fe. Dígaselo al Señor en esta hora, porque la esencia del Cristo glorioso, la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre su vida con poder de lo alto. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu gloria, Señor, sea manifestada sobre esta casa en fe. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos, Señor, a tu iglesia, Padre, de fe. Señor amado, fortalece nuestra fe en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de tu iglesia, mi Señor amado, pueda salir de este lugar, Señor, fortalecido en fe. Oh Padre bueno, tú estás aquí, mi Señor amado. Tu presencia está, Señor, con nosotros. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, sea ministrado todo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sella tu palabra, que tu palabra bendita en esta noche quede sellada sobre nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dele fuerza.